Bueno, vamos a seguir avanzando en este tema que se llama los extravíos de la fe. He encontrado un archivo que se llama La falsa doctrina de la Trinidad. Después en un link en descripción se lo dejaré para que ustedes mismos lo revisen. Tiene una serie de errores, pero también tiene una serie de cosas por salvar, que son loables, elogiables para poder exponer la mentira de lo que la religión ha hecho a través de sus doctrinas, de sus dogmas. Habíamos hablado de que es un dogma, que es una doctrina, más o menos, y pues vamos a darle un poquitico más de énfasis. Ya hablamos acerca de unos textos añadidos acerca de la Trinidad. Y pues bueno, como saben, yo no soy trinitario, tampoco estoy en contra de que la gente quiera declarar una cantidad numérica sobre el Padre Celestial. Y en cuestión de poner en la misma posición al Padre, que es el poseedor de todas las cosas, a quien levantó al Hijo del sepulcro, eso ya sería un tema aparte por discutir, por dialogar, pero obviamente la autoridad del Padre es diferente a la autoridad que tiene el Hijo hoy sobre todas las cosas. Sin más ni más, pues vamos a ir por acá y vamos una pequeña habladita sobre qué es la Trinidad. Y pues voy a leer este documento, voy a tener que cambiar algunas cosas, como les digo, dentro del mismo documento van a poder encontrar la descripción del autor y si algo pues entonces me preguntan y yo los redirijo muy amablemente. Repito, tiene una serie de errores, tanto doctrinales como de enseñanza, en los cuales creen que algunas cosas de los rabinos pues tienen razón y no. También así como las raíces de enseñanza hebraica que poco a poco vamos a ir mirando, cacherizando, por supuesto, limpiando a la luz de la escritura del texto como tal. Me perdonan por los errores gramaticales, no soy perfecto, no soy estudiado, no tengo ninguna clase teológica, académica, solamente la revelación del Padre a través del aliento santo. Y bendito sea Él, bendito sean los recursos, bendito sea la disposición y la participación de cada uno de ustedes en sus comentarios. Si les sirve, pues que sea de edificación. Si no, pues coméntenlo, por favor. Una retroalimentación también sería muy importante, ¿no? Entonces, vamos para acá. Vamos a ver entonces qué es la Trinidad. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2 define la Trinidad que Dios de la siguiente manera. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana en el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. O sea, no hay verdad más grande que creer en la Trinidad. Y eso está aquí en el documento, bueno, en el dogma, documento 43, uno de los folios que tiene el Vaticano. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo mismo. Otra vez, esto aquí está el archivo para el Vaticano. Pronto no se ve muy bien que digamos, yo creo que vamos a de pronto cambiar esto. Después les pongo el link en la descripción también. Resumiendo mucho, la definición vendría a decirnos la Iglesia Católica, ojo, que la Trinidad es un misterio, pero al mismo tiempo ese misterio ilumina para que, para ser más genéricos, podemos decir la Santísima Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único en tres personas distintas, o la hipóstasis dentro de la hermenéutica y la teología, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque está formado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas, sino uno solo. Y pues bueno, ¿qué se le puede decir?
En el caso religioso, vamos a aclarar, la hipóstasis es la sustancia singular de cada una de estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten la esencia inmaterial en común, expresando de una manera diferente la Santísima Trinidad que compone de tres hipóstasis. Y pues bueno, eso por ahí más o menos. Y bueno, antes de entrar por acá, quería como aclarar, y vamos a, mientras hacemos esto, podríamos eh, de pronto aclarar un poquitico acerca de qué es esencialmente, quisiera no salirme por acá mucho, eh, la doctrina. ¿Qué es una doctrina entonces, como tal? ¿Qué nos podría decir el Eastward acerca de lo que es una doctrina? ¿O qué nos podría decir? No sé. Empecemos si quieren por Wikipedia, si les parece. Por acá estamos. Ajá. Listo. Entonces, doctrina, del latín doctrina, que significa enseñanza o instrucción. No sé si alcancen a ver, si es suficientemente grande. Vamos a ver que voy a tener que mover la página mucho, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Y enseñanza e instrucción es una codificación de creencias o un cuerpo de enseñanzas o instrucciones, principios o posiciones enseñadas como la esencia de las enseñanzas en una rama dada del conocimiento en un sistema de creencias. Y esto puede sonar a un espagueti para el que no es académico, para el que no es estudiado. Evidentemente, el evangelio, la palabra, la buena nueva, no necesita de tanta enredadera, tan, tan enredadera, y digo porque eso hace la teología. Lastimosamente empiezan a enredarse en sistemas de pensamiento filosófico, obviamente griego, etimológico, que es catecismo para el tiempo de la Iglesia Romana, dicho sea aquí, el catecismo, que es como el contemporáneo de la doctrina. Entonces la doctrina dentro de la Iglesia Romana, una vez instituida con Constantino, dijo, pues va a ser el catecismo. Y dentro del catecismo, pues se instruían todos los sismas y todos los concilios ecuménicos que se daban dentro de la Iglesia Católica, instituyendo según sus pensamientos lo que ellos creían que eran verdades, ¿verdad? A menudo la palabra doctrina suele especificarse un conjunto de principios religiosos promulgados por una iglesia, por una iglesia. La doctrina también puede referirse a un principio jurídico, ojo, o sea, esta es un, un principio jurídico, una verdad inmutable, por decirlo así, en las tradiciones de derecho consuetudinario, establecido a través de una historia de decisiones pasadas. eh, una historia de decisiones pasadas. Evidentemente, cuando empezamos a ver esto por medio de la escritura, que se define como instrucción, que se define como doctrina, enseñanza, en otras palabras, como dice acá, enseñanza, instrucción, entonces tenemos que nos diga la propia escritura que es una enseñanza o que es una instrucción, y no que nos lo diga que un catecismo, no que nos lo diga un concilio ecuménico. Si el catecismo es un resumen o exposición de la doctrina y sirve como introducción al aprendizaje de los sacramentos que se utilizan tradicionalmente en la catequesis o la enseñanza religiosa cristiana de niños o adultos y conversos, etcétera. No vamos a entrar a eso porque sería un tema bastante largo, pero evidentemente la enseñanza bíblica eh, dista mucho, dista mucho sobre lo que la Iglesia Católica ha hecho con la misma escritura, ¿no? Em, esta palabra de doctrina, doctrina, viene del griego, em,
ver si sale un poquitico claro ahí, que no creo. Deme un segundito, vamos a arreglar esto por acá. Y no parece tenerlo. Bueno, creo que no le puedo quitar ese transparente para que sea más claro. Em, dice, aquí, dice esquema de uso bíblico. Aquí lo pueden ver un poquitico. Tratar de agrandarlo un poquitico más. En el esquema de uso bíblico dice enseñanza, lo que se enseña, doctrina, enseñanza concerniente a algo. O sea que todo lo que se enseña, todo lo que se predica, todo lo que se hable, tiene que ser concerniente o apegado a algo. Y este algo, pues obviamente, es la instrucción del Creador. No podemos ir a concernirnos a lo que los hombres han dicho a través de los concilios ecuménicos, a través de las edades del tiempo, a través de la historia, a través de la profecía que han hecho a través del engaño, ¿no? De la, pues bueno, de la disolución de la instrucción. En un segundo esquema dice que es el acto de enseñar o impartir instrucción. Y dice, ya como concepto religioso diría yo, en las asambleas religiosas de los cristianos, hablar de manera didáctica y o a diferencia de otros modos de hablar en público. El problema es cuando ya empieza la teología a enseñarse dentro de la iglesia cristiana y se empieza a estudiar oratoria o se empieza a estudiar dialéctica, que está dentro de la semántica, de la exégesis y todo el sistema de creencias griegos para interpretar la escritura y se le llama hermenéutica, se le llama teología. Y cuando esto existe dentro de un sistema de aprendizaje, evidentemente lo que va a tener más peso es el pensamiento del hombre y no de la escritura en sí misma, porque el hombre viene condicionado a repetir lo mismo de lo que la academia, de lo que la teología, de lo que la religón, de la religare, el religión, siempre ha dicho. Y el hombre en sí entonces no tiene un criterio propio porque no investiga, porque cree, eh, traga entero, como decimos en Colombia, no tiene un criterio propio. Y bendito sea el Padre porque nos abre en los ojos, es a través de su aliento santo que Él nos llama a nosotros y Él nos da el impulso a nosotros para creer, para salir de esa Babilonia. Si hubo un tiempo, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, donde se le decía al pueblo, salid de ella, y evidentemente era para que vinieran a encontrarse con Él en el Mesías, en sus llamamientos de santidad, pues es evidente que eso tiene que seguir pasando como evidencia profética de que Él cumplirá esos llamamientos de santidad y que tienen importancia para el creyente. Número uno. Número dos, que así como Él llama y nos para estar presente delante de Él, es importante entender entonces que cualquier clase de pensamiento que esté dentro de nosotros tiene que ir ligado a lo que dice la instrucción, la enseñanza, obviamente del que vino a confirmarla, primeramente. No puedo creerme yo lingüista, dramaturgo, no sé, cualquier cosa y tener la instrucción del Mesías aparte. Puedo enseñar cualquier cosa, pero la instrucción del Mesías tiene que ir sobre todas las cosas. Y cuando ella no esté, pues entonces tiene que ser alusión en el reino celestial a cómo tienen que cumplirse ellas, ¿verdad? Lo que se enseña. Y bueno, entonces yo quería ir a Mateo 7:28, creo que por acá nos lo muestra. Y aconteció que cuando acabó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Eso es de la Reina Valera 1960. La gente se admiraba de su instrucción, la gente se admiraba de su enseñanza, según la palabra, según el léxico griego que acabamos de mirar.
¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué vino a enseñar el Mesías? Ustedes saben muy bien, ustedes saben muy bien que esto que vino a enseñar el Mesías está en Deuteronomio 18:18. Y para los que no sepan, sépanlo, que todo lo que vino a hablar el Mesías no simplemente fue de su propia boca, fue del que lo envió, un nuevo profeta como Moshe, ¿cierto? Un nuevo profeta como Moshe. Ahí lo ven. Dice, el eterno tu Elohim levantará delante de tu propio pueblo un el que lleva la palabra como yo, y eso es Moisés, Moshe. A él deberán hacerle caso, a él deberán escuchar, a él deberán oír. ¿Mm? Dice, y deberéis obedecerle. Deberéis obedecerle. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Esto en realidad es lo que pidieron al Señor. Esto fue lo que pediste al Todopoderoso, su Elohim, en Horeb, el día de la asamblea, cuando se congregaron y dijeron, no puedo oír yo la voz del Todopoderoso, del Eterno Elohim, ni ver este grandioso fuego para que no muera. Ante lo cual el Eterno dijo, han hecho bien en hablar así, ellos conscientes de que tenían temor delante del Eterno, yo les levantaré un profeta como tú entre medio de su propio pueblo. En medio de Israel tenía que venir la raíz y pondré mis palabras en su boca, Davar, y las hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y si alguien se niega a hacer caso de estas palabras, a él le hablaré, al que hable en mi nombre, a este profeta yo mismo le pediré cuentas. ¿No? Y obviamente para los que se dicen hablar cosas que no están escritas en la escritura, lo que hablamos en el capítulo anterior, pero el que presuma hablar en mi nombre una palabra que yo no haya mandado decir, o que hable en nombre de otras deidades, o imponiendo un Dios diferente al que está escrito, por decirlo en esa otra palabra, ese verá morir. En otras palabras, al tiempo presente será cortado el pueblo, o bueno, no entrará al reino de los cielos. Para hacerlo más cortico, para hacerlo más cortico. Entonces, doctrina, esa doctrina, eso que estamos viendo de doctrina, tiene que ver mucho con esto, con esa enseñanza que se vino a hablar. Vamos a ir a Proverbios 4 y en el inicio de Proverbios 4, uy, se fue acá, por acá está. Proverbios 4 dice, oíd hijos la enseñanza del Padre. En otros dice, o atiendan los consejos de su Padre. En la ortodoxa, en inglés, dice, hijos banim, musar, instruction, oigan la instrucción, la disciplina del Padre, of the of. La tengo en inglés, pero bueno, ya vamos a mirarla en otro lado. Y estén atentos para que conozcan cordura, sabiduría, entendimiento, porque les doy buena enseñanza y no desamparen mi ley. Yo les he dado buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. ¿De qué estará hablando Proverbios? Doctrina, si es que estamos hablando, y si es que el Mesías venía a repetir esa doctrina. ¿Mm? Doctrina. 4.2 dice, porque buena doctrina, y este aquí es lekha o lekaj, lekaj, lejaj, proverbio, algo recibido, mentalmente instrucción, sea parte del maestro o del oyente, del discípulo. También en sentido activo y siniestro, ojo con esto, en sentido activo y siniestro, inducir engañosamente, engatusar. Y qué para lo que acabamos de hablar en el capítulo también anterior, poniendo palabras que no están en la escritura, ¿no? Enseñando como dogmas mandamientos. Entonces, como no crees en la Trinidad, eres de Satanás, porque así un servidor fue juzgado. Así fue juzgado. Y después me mezclan a mí con este personaje como si yo fuera algo de él. Al menos no es familiar mío.
Al menos yo no vi creerlo para saber, y diferentemente lo que haya pasado, pero si alguien empieza a levantar muros de división por una doctrina, por un dogma, especialmente si es mentira, fíjense ustedes en la calidad de madurez que pueda tener esa persona. Nosotros no podemos despedir a las demás allá afuera porque simplemente crean en una Trinidad o porque no la crean. Es solo una doctrina, es un pensamiento de hombres. Eso a la verdad no tendría por qué crear una división. Y más bien sí, dentro de un ámbito que pueda darse la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, la palabra, el favor, ¿sí? Esto que está, mira lo que está en la definición de la Reina Valera. Saber, suavidad de palabras. Bueno, y evidentemente el Mesías algunas veces habló suave, pero no muchas. Y su derivación es de aceptar, de reconocer, de tomar, aceptar, admitir, adoptar, adquirir, apoderarse, en tener posesión de. Y mire, el reino de los cielos es arrebatado por arrebatar. Todas estas son las definiciones hechas en la Reina Valera, obviamente del castellano, cuando esto se pasó al castellano. No porque la palabra en sí tenga esa definición, pero al léxico castellano esa viene a tomar esa derivación. La raíz primaria de tomar. Ya vamos a mirarlo al Strong para que nos pueda dar otro diccionario con más en vez de este logos calogos. Entonces es percibir, es prender, a- acercarse a algo y tomarlo, sujetarlo, no soltarlo, el reino de los cielos, ¿no? En variedad de aplicaciones. Em, entonces eso es doctrina, sujetarlo, tomar, aprenderlo, ¿no? Y esto es mi dirección, mi Torah, mi derecho, porque les he dado buena Torah, porque les he dado buena Torah, podríamos decirlo, porque mi enseñanza buena les he dado, mi dirección, no la abandonen. No abandonen mi Torah, mi instrucción, mi enseñanza, porque es buena y se las he dado, porque les doy buena enseñanza. No abandonen, no apostaten, en otras palabras, porque esta palabra abandonar acá, si la ven, no abandonar, abandonar asab, su raíz primaria, aflojar, soltar, renunciar, permitir que entre eso lisonjero que viene a invadir la instrucción, abandonar el mandamiento y que si se infectúe entonces el pensamiento de los hombres. Apartar, ¿sí? Entonces fíjense que fallar en el blanco, lo diferencia que es en la Torah que es dar en el blanco. Y lo importante a veces de entender que sin necesidad de estar a veces mirando estas cosas, tan sencillo como que porque les doy buena enseñanza, no desamparen mi ley. Pero viene este sistema antinominista o antitorá que ha crecido por tantos años y que se aparta de la instrucción, no les interesa, piensan con un pensamiento totalmente filosófico, teológico, griego, y no necesariamente porque sea malo, sino porque la imposición del pensamiento del hombre a veces es más fuerte que la misma instrucción del Todopoderoso. Y es donde uno se pregunta, ok, y entonces, ¿de qué manera leen las escrituras? Es algo bien difícil de entender. Este creo que es del griego 32, 30, 13, 22. Por acá voy a tener el texto. Ajá, es necesario obedecer. Entonces vamos a Hechos 5:29. Respondiendo pero a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Algo que desde Hechos, porque si nos vamos a las epístolas y nos pasamos por la galleta, como dicen en Colombia, no nos subimos al bus de saber cómo es que vinieron a hacer las cosas. Quieren entender a Pablo,
sin ni siquiera entender lo que ha pasado en el aliento santo y todas estas cosas. Es necesario obedecer al Elohim antes que a los hombres. Y todas estas palabras que el mismo Mesías repitió, que son esa instrucción que ahora es grabada en nuestra mente y en nuestro interior, para que nuestro interior, nuestro cuerpo, el sistema autónomo sea guiado por esa ayuda que está delante de nosotros, el aliento de santidad, la Ruach Kodesh, ¿no? Esto es necesario que estén obedeciendo, obedecer, escuchar, no apartarse de, no abandonar. Dice no abandonar, no apostatar, renunciar, permitir. A diferencia de este obedecer, se me perdió. Obedecer y oír. Ser persuadido por un gobernante, por nuestro Adón, por nuestro poseedor, por nuestro dueño. Someterse a la autoridad. ¿Me entienden? O sea, hay una gran diferencia de, de ser convencido, de tener esa firmeza por lo que Él los ha dicho, a lo que los hombres dicen. Es mejor ser persuadido por el Padre y no por los hombres. No, es necesario obedecer al Todopoderoso antes que a los hombres. Es mejor convencerse del Padre antes que de los hombres. Y digo todo esto por lo que vimos en el capítulo anterior. Pero cuando tú vamos a ver que todo esto que estos hombres han dicho, que no tiene sentido, no se sabe ni para dónde va ni de dónde viene, pues difícilmente vamos a poder entender de qué manera pues tantas cosas que están dichas van a tener esa función delante del Padre, ¿no? Difícil poder comprender eso porque pues ¿qué le vamos a poder hacer? Es por acá, perdón. Vamos a seguir por acá. Origen de la Trinidad, Teófilo de Antioquía. Y yo quería quitar esto. Deme unos segunditos a ver si podemos quitar este filtro para que quede clarito. Ya, mucho mejor. Origen de la Trinidad, Teófilo de Antioquía. Según cuenta Eusebio, Teófilo de Antioquía fue el sexto obispo de Antioquía, no de Jerusalén. De sus escritos se deduce que nació en una localidad cercana al río Éufrates, de familia pagana y recibió la educación helenística. Teófilo se convirtió al cristianismo siendo ya de edad madura. Fue el primer obispo que utilizó la palabra triada en griego. Específicamente, el término Trinidad parece haberse instalado hacia el fin del siglo II, cerca del año 180. En el segundo libro, Tres libros a Autólico, dice lo siguiente, y él vivió pues del 169 al 182. Folio 15.1.4. Igualmente, los 3 días que preceden a la producción de las luminarias son símbolo de la triada de Dios en su verbo y su sabiduría. En cuarto lugar está el hombre que necesita de la luz, de modo que hay Dios, verbo, sabiduría, hombre. Por esto las luminarias fueron creadas en el cuarto día. Y por si se dan cuenta, aquí está utilizando hermenéutica acerca de lo que es el Génesis. Está diciendo que las luminarias se crearon en el cuarto día para alumbrar al hombre y fue el Mesías el que se reveló en el cuarto siglo para revelar al hombre. Mas, sin embargo, él está diciendo que en cuarto lugar está el hombre sobre esta Trinidad, pero el varón no se ha revelado en los días que él está ordenando como el primero al tercero. No se ha revelado. El esposo aún tiene que venir como para que eh, lo esté diciendo de esa manera. En fin, cae en una teología en la cual empieza a crear una hermenéutica, independientemente que esté argumentando el señor obispo. Acuérdense que todo lo que estaba empezando a generarse era a través de una sabiduría
de hombres, porque si hubiese sido así, lo que menos hubiese querido hacer es otros textos aparte de lo que ya está hecho para imponerlos como verdad, o dejarlos puestos para que pudiera la gente tener el abuso de esa autoridad. La Trinidad de Dios, el Padre, el Verbo, la sabiduría, y ahí está, en autor 2:15. Ahora bien, em, si nos fijamos, él habla del Padre, el Hijo y la sabiduría, no hace referencia al aliento santo. Dice, la doctrina de la Trinidad fue un proceso evolutivo. Se necesitan varios siglos para que la doctrina adquiera la forma que conocemos hoy en día, ¿verdad? Y, y sabíamos que Teófilo venía de una familia pagana, entonces toda la concepción que él tenía acerca del aliento santo, etcétera, pues podría haber arrastrado una serie de argumentos que pues no tienen nada que ver con el entendimiento bíblico, ¿no? Ni siquiera hebraico, acuérdense, porque el autor y consumador de la fe es el Mesías, como para que digan que es que hay música hebrea o que todo es de los hebreos, etcétera. Esa inmadurez y esa insensatez bíblica no es algo común. Teófilo venía de una familia pagana y recibió educación helenística. Es sabido que los griegos tenían el concepto de la Trinidad de los tres reinos de la tierra, Zeus del cielo, Poseidón de los mares y los océanos, y Hades del inframundo. Teófilo, al haber tenido educación helenística, bien pudo haber absorbido toda la doctrina del hizo. Él se hizo creyente a una edad muy avanzada y es fácil que dentro de su ADN estudiara el concepto de la Trinidad que puso sus escritos. Teófilo de Antioquía fue el primero en usar el vocablo griego trias a mediados del siglo II con la finalidad de expresar la unión de el Dios de tres personas divinas, de un Dios de tres personas divinas. Como que le faltó leer entonces Deuteronomio, ¿no? En Shema Israel, para que hubieras de pronto empezado a desglosar en toda esa sabiduría, pues que era unidad o que era una sola persona. Y empezar así elogiar de acuerdo a toda la razón helena de lo que son los números y los movimientos cuadrados, ¿no? Dios el Padre, su palabra, logos y las sabidurías. De ese vocablo derivó luego la forma latina trinitas, usada por primera vez en su contemporáneo Tertuliano a comienzos del siglo tercero. Entonces vamos a ver a Tertuliano. Esto está dentro de este mismo archivo. Pues, ya después les pongo el enlace para que ustedes lo puedan descargar. Fue un padre de la iglesia y un político escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III. Nació y vivió y murió en Cartago, en Túnez, y ejerció una gran influencia en la cristiandad occidental de la época. Su conversión al cristianismo corrió alrededor del 197 al 198, tal como sostienen Adolf van Harnack, Govliev y Bonwetsch. Sus escritos dan una vuelta más en la rosca de la Trinidad. O sea, empiezan a afirmar más el rollito, y, pero todavía no tiene nada que ver con la doctrina tal la conocemos el día de hoy. Como la lumbre, aunque encienda otras, queda entera sin menos cavarse y no pierde los grados la matiz, aunque de ella se originen otras iguales luces, que si se comunica no se mengua. Así lo que nació de Dios es de Dios eternamente e hijo de Dios y ambos uno. Espíritu de espíritu y Dios de Dios. Apologeticum 21. Entonces está diciendo que todo lo que nace el Padre es como el Padre, y entonces en su pensamiento muy, muy lúgubre, dice que como el Padre, la luz del Padre viene a ser el Hijo. Y si el Hijo, sabiendo lo que dice la Escritura, nos ha compartido el esplendor del reino de los cielos en nosotros, entonces nosotros venimos a ser que otra entidad del Padre, ya no serían tres, seríamos una buena cantidad, ¿no? No considera al Hijo coeterno con el Padre. El Hijo de Dios no siempre existió, dice él, solo a partir de ser engendrado por el Padre, o sea, tuvo un inicio. La teología de Tertuliano, 160 al 230, después del Mesías, fue el primero que usó la palabra latina trinitas. Como hace notar Henry Chadwick, Tertuliano propuso que Dios es una sustancia que contiene tres personas. Entonces aquí es donde empezamos a ver que él dice que es una sustancia,
que podemos encerrar a Dios en una especie de sustancia, que nuestra mente está preparada para poder encajar al Todopoderoso y denotarlo en todas sus materias existentes, visibles e invisibles, según Tertuliano. Tertuliano era tan poderosamente dotado de sabiduría, trinitariamente hablando, que era capaz de denotar la naturaleza del Padre Celestial, de una sustancia que contiene en tres personas. Bueno, el error del pensamiento del hombre. Solo hasta ahí lo dejo porque es hablar de más sería, en fin, perdón. Con todo eso no significa que pensaba en tres personas coiguales y coeternas, no obstante sus ideas construyeron la base sobre la cual escritores posteriores fueron formando la doctrina de la Trinidad. El concepto de Tertuliano tenía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era muy diferente a la Trinidad de la cristiandad actual, ¿no? Pues era subconcepcionista, subordicionista, pues él era subordicionista, ¿no? Era como arriano. Consideraba que el Hijo estaba subordinado al Padre. Y esto está en contra. Hermógenes escribió: el Padre es la sustancia completa, pero el Hijo es la derivación y porción del entero. Como él mismo reconoce, mi Padre es mayor que yo. Así que el Padre es distinto del Hijo por ser mayor que el Hijo, en la medida en la que engendra es uno y a quien se engendra es otro. También aquel que envía es uno y aquel a quien se envía es otro. Aló, perdón. También aquel que envía es uno y aquel a quien se envía es otro. Y de nuevo, aquel que hace es uno y aquel mediante el cual se hace la cosa es otro. Eso es súper evidente, eso lo vemos en todas las escrituras, como el Mesías enfoca muchísimo el que me envió, el que la doctrina que yo os hablo no es mía, no busco el esplendor propio, etcétera, ¿no? También Contrapraxias muestra que el Hijo es diferente a Dios Todopoderoso y está subordinado a Él. No debemos suponer, escribe, no podemos suponer que haya algún otro ser aparte de Dios que no sea engendrado ni creado. Pregunta: ¿cómo puede ser que algo, excepto el Padre, sea más viejo y a causa de esto sea más noble que el Hijo de Elohim, la palabra unigénita y primogénita? Ese Dios que no requirió un hacedor para darle existencia estará mucho más elevado que la categoría de el Hijo que tuvo autor que lo trajo a la existencia. Y ese pensamiento, ya lo hemos hablado, de que se ve en los Salmos, se ve en la revelación con Daniel, en Ezequiel, cómo el Padre iba a utilizar al Mesías para poder traer su salvación, ¿no? En fin. Orígenes de Alejandría. Perdóname, que era una gripita. Fue una erudita asceta. Ojo, este ya era asceta, este ya tenía, ya aquí empieza a tirarse el tintes de monje. Y teólogo cristiano primitivo que nació y pasó la primera mitad de su carrera en Alejandría. Todos de Alejandría, no es casual, ¿no? Orígenes contribuyó significativamente al desarrollo del concepto de la Trinidad y fue uno de los primeros en nombrar el Espíritu Santo como miembro de ella. Ya incluyó el aliento de santidad dentro de la divinidad del Padre y del Hijo, y entonces es donde empieza a incluirse una división de personas dentro de una unidad. Júntalos dividiéndolos. Pero también fue un subversacionista, curiosamente, ¿no? Que enseñó que el Padre era superior al Hijo y que el Hijo era superior al aliento santo. Todos los eruditos teólogos antes del segundo o tercer siglo tenían el mismo pensamiento.
En un momento Orígenes sugiere que el Hijo fue creado por el Padre y que el Espíritu Santo fue creado por el Hijo. Les enviaré uno en mi autoridad, ¿no? Ahí están las referencias, está el número del libro. En el siglo siguiente la palabra fue de uso general. Se encuentra en muchos pasajes de Orígenes. Aquí están los rollos de Orígenes. El primer creo en el cual aparece es en el discípulo de Orígenes, San Gregorio Taumaturgo, en su Ectesis Pisteos, compuesta entre los años 260 y 270. Ojo con la fecha. Escribe: por lo tanto, no hay nada creado, nada sujeto a otro en la Trinidad, y tampoco hay nada que haya sido añadido como si alguna vez no hubiese existido. Empieza la oratoria, empieza la exégesis, empieza la hermenéutica, empieza la imposición del pensamiento del hombre. Lo que tú tienes en la escritura es insuficiente y no es lo suficiente sencillo para poder interpretarla. No, ellos tienen que imponer esta apostasía para que empiece el creyente a decir, es bajo lo que yo en mi sabiduría entiendo, comprendo, porque así enseñó mi discípulo, porque así la filosofía, la sabiduría humana ha interpretado la escritura. Por lo tanto, el Padre nunca ha estado sin el Hijo, ni el Hijo sin el Espíritu, y esta misma Trinidad es inmutable, inalterable por siempre. Ninguno murió. Bueno, no obstante, Orígenes era un subordinacionista, lo que significa que creía que el Padre era superior al Hijo y que el Hijo era superior al Espíritu Santo, un modelo basado en proporciones platónicas. Jerónimo registra que Orígenes había escrito que Dios, el Padre, es invisible para todos los seres, incluso el Hijo, y el Espíritu Santo, que es el Hijo también, es invisible para el Espíritu Santo. En un momento, Orígenes sugiere que el Hijo fue creado por el Padre y que el Espíritu Santo fue creado por el Hijo. Ahora daremos un salto para pasar al año 325, después del Mesías, donde el emperador Constantino tenía el control absoluto del Imperio Romano. Salvó la Iglesia. Llegó a sus oídos que se formó una gran disputa sobre si Cristo era o no era Dios. Un famoso diácono, Arrio, afirmó que Cristo era hijo de Dios, por lo tanto subordinado al Padre. Y a raíz de esta disputa se formaron dos bandos rivales dentro de la congregación. Constantino quiso arreglar ese asunto lo más rápido posible y se convocó el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea. Y obviamente entonces entramos al concilio de Nicea. Y pues, ¿qué es un concilio? Ya saben, Nicea es el primer concilio ecuménico, es decir, universal, en cuanto a participación obispos de todas las religiones donde había cristianos. Se desarrolló, y háblese cristianos, habían creyentes en el Mesías, habían creyentes que no habían en el Mesías, habían filósofos, etcétera. Había de todo. Es curioso que a Arrio se le haya segregado, excomulgado de una manera. Y aunque se le haya dado de vuelta, lo que se le haya dado de vuelta, dentro de las cualidades que el Padre puede hacer con sus creyentes, nada está dicho, así como un emperador como fue Constantino, que impuso la creencia que al fin y al cabo tampoco resolvió nada. Lo que sí hizo fue darle poder a todos estos que estuvieran contactos con su pensamiento y a los que no, los segregó. Es algo muy curioso de analizar, pero yo sí pienso que entendemos que el reino de los cielos no tiene que ver con poder, con autoridad impuesta. Y lo que pasa aquí precisamente es esto. Un concilio de Nicea es una imposición a la fuerza, a la no me joda, por decirlo así. Tú lo crees y si no, entonces no eres parte de la fe. Entonces, si tú no lo crees, tú eres Satanás, como dicen. Y qué buen ejemplo de amor, porque como aquí se agarraron a cachetadas para decir que entonces como no creía, imagínese el nivel de inmadurez y la terquedad del corazón, el peso del corazón que tenía esta gente teóloga y necia, porque el creyente del Mesías no tiene necesidad de meterse en esa clase de conflictos
y de debates necios. Una cosa es debatir con sano juicio, con un sano entendimiento, una palabra lógica, y otra cosa es que ya empieza el veneno en la lengua bípeda de un hijo de un acusador, precisamente a eso, a acusar y a denigrar al prójimo, ¿no? Seguimos leyendo. Se desarrolló entre el 20 de mayo al 25 de julio del 325. El emperador Constantino facilitó la participación de los obispos poniendo a su disposición los servicios de postas imperiales para que hicieran el viaje, ofreciéndoles hospitalidad en Nicea de Bitinia, cerca de su residencia en Nicodemia. Así convocó a los diferentes obispos a un sínodo comparable en todos los domicilios de los órdenes civiles del imperio. Del imperio. Este concilio no fue convocado por la iglesia o sus obispos, sino por un emperador, sobre el que aún hoy recaen serias dudas en torno al genuino de su fe cristiana, puesto que era adorador al sol invicto. Adorador al sol invicto. Ahí se los dejo. Llegaron obispos de Asia, Europa y África. Obviamente lo que habían aprendido era siempre griego. Y como les digo, el idioma era lo de menos. Si le decían Yeshua, si le decían Jesus, si le decían Cristos o Mashiach, no había ninguna diferencia. La diferencia es que sí habían creyentes y fueron segregados. Se calcula que llegaron como unos 300 representantes de todas las partes donde habían iglesias cristianas. Se discutieron varios temas, pero el más escabroso fue el arrianismo. 2 meses estuvieron discutiendo sin llegar a un acuerdo. El mayor defensor del arrianismo fue Eusebio de Nicodemia, ni siquiera fue Arrio. Recordemos que Arrio no pudo exponer sus argumentos al no ser obispo y recayó sobre Eusebio de Nicodemia el peso de su defensa. Claro, como él no tenía títulos, como él no es teólogo, como él no es académico, como él no es filólogo, como él no es sociólogo, entonces él no entra. Otra vez. Los opositores eran los antiarrianos, capitaneando por Alejandro de Alejandría. Este llegó acompañado por un joven diácono, Atanasio. Era un joven diácono, Atanasio, quien más tarde se convertiría en el famoso personaje cristiano. Tomó la palabra Eusebio de Nicodemia para exponer su doctrina, su enseñanza, pero no logró terminar, pues los contrarios comenzaron a dar gritos, blasfemia, mentira, herejía. Estaban loquitos, ¿no? No podían organizarse, se les alborotaron las hormonas. Se cuenta que se arrancaron su discurso, se le, se cuenta que le arrancaron su discurso y lo rompieron delante de él y lo pisotearon. Se tomó la decisión de crear un credo que sería conocido como el Credo de Nicea y dice así. Creemos en un Dios Padre, Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial del Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne. Se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día. Y vendrá por segunda vez a juzgar vivos y a muertos y en el aliento santo. A quienes digan pues que hubo cuando el Hijo Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la Iglesia católica. Católica. Y bueno, eso está por doquier, ¿no? En vez de ser un concilio, fue un fracaso total. No conciliaron nada. La Iglesia salía dividida. Miembros de la Iglesia fueron apartados por no querer firmar este manifiesto. Y lo peor de todo, el, el Estado metió la mano en los asuntos de fe. Entonces vemos que el gobierno, la política, empieza a montarse sobre la ramera, ¿no?
Y evidentemente, pues empezaron a agarrarse ahí a cachetadas, lo que les decía, porque esa es la manera que ellos creen más sustancialmente decir que es su fe. La expresión de su fe es eso, a punta de acusaciones, acusando a su prójimo, rompiendo lo que ellos hacen. No les interesa lo que su prójimo hace, solamente lo que ellos piensan es lo correcto. Pero bueno, Nicolás de Bari ofetea a Arrio. Constantino contribuyó significativamente en la destrucción de la iglesia, y su madre Elena trajo la idolatría a la iglesia con la implementación de las reliquias, los íconos y las estatuillas religiosas, y la sangre y la madera, y las piedritas del Mar Muerto, etcétera. No es la intención de esta publicación traer la colación la intromisión de Constantino, pero leamos este extracto del cardenal Newman. Sabemos por Eusebio, nos explica Newman, que Constantino, para atraer a los paganos de la nueva religión, transpuso a esta los ornamentos externos a los cuales estaban acostumbrados. Muchas de las iglesias, como ustedes saben, fueron puestas sobre lo que antes eran templos paganos. Ya, por ejemplo, el de Christmas Question, la pregunta navideña, un extracto que habla sobre eso en mi canal. El uso de templos dedicados a santos particulares, no eran al Todopoderoso, o al menos al Mesías, que también recibió esplendor, honor, honra, poder, dominio, pero no eran a todos los santos, ornamentados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas, velas, ofrendas votivas para recobrar la salud, agua bendita, fiestas y estaciones, procesiones, bendiciones de campos, vestidos sacerdotales, la tonsura, el anillo de bodas, que eso es griego, las imágenes en fecha más tardía, quizás en el canto eclesiástico, el Kyrie eleison. Esto tiene un origen pagano y fue santificado, entre comillas, mediante su adaptación en la iglesia. Entre pocas cosas, ¿no? Porque eran otras cosas que dijeron, eso que hacen los judíos ya no va. Y eso está en el ensayo de H. Newman, el ensayo del desarrollo de la doctrina cristiana, página 359 a 360. An Essay of the Development of Christian Doctrine, page 359 to 360. Y bueno, entonces desde el año 318 Arrio se había opuesto a su obispo Alejandro de Alejandría y fue excomulgado en un sínodo de todos los obispos de Egipto. Arrio entonces huyó y se fue a Nicodemia junto a su amigo obispo Eusebio. Durante el año 318 aproximadamente predicaba en su distrito eclesial en la ciudad de Alejandría una teología claramente subordinada, eh, que es preciso describir, puesto que desautorizado por su obispo Alejandro, eh, pero no se sometió a sus correcciones dogmáticas. Alguien con criterio propio, no se dejó convencer por lo que los demás decían. La rápida y fuerte reacción de toda la iglesia en este concilio demuestra que Arrio no estaba solo y que muchas personas pensaban como él. Eso se nota casi hasta la mitad de la Edad Media, especialmente en los países nórdicos. Esto de la Trinidad no se dio tan fuerte en ese tiempo como porque la iglesia aún seguía dividida. Desde entonces, no pasó simplemente desde el año 1100. La rápida y fuerte reacción de toda la iglesia en este conflicto demuestra que Arrio no estaba solo y muchas de las personas pensaban como él. El nombre de arrianismo para el movimiento que entonces se iniciaba es relativamente casual, ya que Arrio no fue más que uno de los varios representantes descatados de dicha teología. Teología. No había, no había una ortodoxia oficial, expresión de una doctrina eclesiástica común en cuestión trinitaria, sino tradiciones y proyectos concurrentes. Arrio afirmaba que Yeshua no era Elohim, sino que el hijo de Elohim. Después encontramos que Satanasio de Alejandría, sucesor de Alejandro, se convirtió en defensor perdón, se convirtió en defensor del a ultranza del símbolo niceno. O sea, ¿eran trinitarios o no? El enemigo acérrimo de los arrianos y de las teologías que creyeran como él, que eran subordinadas.
Estos dos estuvieron presentes en el concilio de Nicea, Alejandro como obispo y Atanasio como diácono. En este concilio se debatió si Cristo era Dios al igual que el Padre. Ojo, sobre si el Mesías era igual que el Padre. Pero no se dijo nada sobre el aliento santo. De aquí salió el Tratado de Nicea, que afirmaba que el Mesías era Elohim, o el Todopoderoso, o el Padre, al igual que el Padre era Elohim, o Todopoderoso. Y bueno, no se quiso hacer, dice la Escritura, no se quiso hacer semejante al Todopoderoso, sino que se humilló a lo sumo. Difícil de entender, ¿no? Pero mire, es todo el meollo y todo el chucunchan que se hicieron. En fin, de aquí salió el Tratado de Nicea que afirmaba que, bueno, en fin, tras la celebración del 325 después del Mesías del Concilio de Nicea, en el que se condenó como herético el arrianismo, y hasta el día de hoy vive esta teología satánica en el cual consideran que el que no crea así es satánico, y no porque el pensamiento sí sea satánico, sino porque crea una división en la cual niega en el que alguien pueda encontrar algo en común con su hermano para poder crecer en instrucción, en obediencia, en santidad, en doctrina y no en pensamientos de hombres, para que se den cuenta. Entonces podemos concluir que la Trinidad es una de las primeras conclusiones, que es un pensamiento muy secular y muy por debajo de muchas otras cosas que sí se deben entender, y no como se cree en las iglesias que tiene que ser un dogma de fe para poder creer y ser cristiano. Debería ser todo lo contrario. Pero en fin, el dogma a veces es más importante porque si no quedas mal delante de las demás personas. Que si tú no crees como las demás personas o te sales del cajón como tu congregación lo está pensando, entonces queda mal. Y esa falta de criterio, de autoridad, es lo que le hace falta mucho a veces al creyente, porque entonces disminuye su luz. Ya no es el esplendor del Mesías, sino que es el esplendor de los hombres, la lucecita de los hombres, para que se den cuenta. Y bueno, entonces, el arrianismo resurgió con fuerza en la propia Constantinopla gracias al apoyo de su obispo Eusebio de Nicodemia, quien logró convencer a los sucesores del emperador Constantino para que apoyaran el arrianismo. Ustedes saben que los arrianos fueron los que bautizaron a Constantino, pero bueno, esta situación era la que encontró Teodosio I cuando en el año 379 subió al trono del Imperio Romano de Oriente. Y vamos a Teodosio el Grande, ya casi terminamos la de hoy. Teodosio I el Grande nace en Cauca, cerca de Segovia, España, la península ibérica. En el año 347 después del Mesías, era hijo de un general de la familia cristiana acomodada. Llegó a ser emperador del Imperio Romano cuando ascendió al poder. Se posicionó a favor del credo niceno. Fue un firme partidario de la doctrina cristiana, de la consubstancialidad, de la consubstancialidad y un oponente al arrianismo. Pero sobre todo fue militar. Un cristiano verdadero no puede empuñar las armas. Ahora resulta que los cristianos de la nueva fe podrían ir a la guerra o votar a favor de la guerra, como pasa el día de hoy. Podrían matar a su semejante y seguir llamándose cristianos, o decir que lo que pasa en Gaza es para los cristianos o para el pueblo de Dios, que derramen sangre, y seguir llamándose cristianos. Todo esto amparado por la Iglesia Católica Romana. Pero, ¿puede un cristiano usar la espada? Pues no, esto va directamente contra la fe, contra la instrucción, contra la doctrina. Una de sus frases célebres delata su actitud: amigo, soy de la paz, pero no tengo la guerra. Teodosio, educado en una fe cristiana, no estaba bautizado, y estando en medio de una guerra contra los godos, pidió ser bautizado por el obispo de Tesalónica. Convocó un concilio de obispos en Constantinopla en el 381, pero un año antes del concilio Teodosio firmó un edicto llamado de Tesalónica y conocido como Cunctos Populos. Está fechado el 27 de febrero del 380 después del Mesías y prescribe textualmente lo que vamos a leer.
Deseamos que todos los pueblos regidos por nuestra imperial clemencia profesen la fe que creemos ha sido transmitida por el mismísimo divino apóstol Pedro. Él era divino, según ellos, mantenida en su forma tradicional hasta el presente día. Fe que profesan igualmente el pontífice Dámaso y el obispo Pedro de Alejandría, varón de apostasía, perdón, varón de apostólica santidad. Esto es, que según la enseñanza evangélica y disciplina apostólica, debemos creer en una deidad. Ojo, debemos creer en una deidad, la Santa Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, adorados en su igual majestad. Y bueno, ¿qué quieren decir acá? Que esto tiene que ser un mandamiento. ¿Dice eso la Escritura? ¿Dijo el Mesías que tenían que adorar al Espíritu Santo? Se pregunta uno, ¿no? Y no sé, ustedes hagan su tarea en sus Biblias. Y requerimos que los que observen esta regla de fe, de seguridad, de firmeza, según los hombres, abracen el título de cristianos católicos, cosa que vivió casi hasta el 1600 de nuestra era. Pues juzgamos a todos los demás de mente insana y ordenados que sean llamados heréticos, o por si les cabe de pronto a esos que los ya quieran llamar a uno Satán. Sus lugares de reunión no tienen derecho al hombre de las iglesias, segregados, condenados como tales en primer lugar a sufrir el castigo divino y con él la venganza del poder que por celestial autoridad hemos asumido. Ellos estaban tomando en sus manos una autoridad y estaban juzgando con su propia autoridad a su prójimo por sus propios pensamientos, ni siquiera por la escritura. Eso es lo que estaba pasando. Y eso pasa hasta el día de hoy. Cuando usted va a esas iglesias y te quieren segregar a ti por pensamientos teológicos de hombres como estos. Qué lástima, porque se nota entonces las tinieblas que existen en sus corazones. En este documento ya se vislumbra lo que va a ser la nueva iglesia. Teodosio decide que las doctrinas deben ser los cristianos, que deben creer los cristianos, un emperador romano tomando el control de las creencias de la iglesia. Y lo peor, se le considera hereje y no tendrá derecho a la iglesia, no tiene derecho a entrar en la congregación, sino que acate la ordenanza y será perseguido por el Estado. Como vemos, el Estado se otorgó prerrogativas de carácter eclesiástico y la Iglesia abrazó el Imperio Romano caminando desde ese momento unidos. La religión oficial del Estado sería la Iglesia Católica Romana. Entonces el Estado y la Iglesia junticos, la ramera y la bestia. Claritico, claritico. Concilio de Constantinopla. ¿Cuánto llevamos? Una hora. Ya vamos a darle unos 20 minuticos más. Y entramos al Concilio de Constantinopla. Ya sabemos que, pues bueno, estaban tanto eh, los de la derecha, los de la izquierda y los que estaban segregados por los que tenían el poder, se vestían bonito, etcétera. Tenían poder en sus iglesias, ¿no? Los birretes de aquí, etcétera. Teodosio decidió entonces convocar el primero de los concilios que habían de celebrarse en Constantinopla para solucionar las controversias doctrinales que amenazaban la unidad de la Iglesia. Este concilio fue en el año 381 después del Mesías. Se declaró la se declaró la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Siempre había existido. El aliento santo que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Aquí prácticamente se cerró el dogma de la Trinidad. En el 381 después del Mesías, el concilio de Constantinopla confirmó el credo de Nicea y le añadió algo. Lo llamó al Espíritu Santo Señor y Dador de vida. El credo ampliado de 381, que es sustancialmente el que se usa hoy en las iglesias y el que le llama el credo niceno.
Es interesante que 60 años después de Nicea, el Concilio Constantinopla de 381 evitó homocios en su definición la divinidad del Espíritu Santo. Hay eruditos a quienes ha desconcertado la evidente blandura de expresión de este credo. Por ejemplo, la ausencia de la palabra homousios para decir que el Espíritu Santo es consustancial del Padre y del Hijo. Homousios no aparece en la Escritura. Lo vimos en la clase pasada. No, en la Biblia no se usa esta palabra ni para decir que el Espíritu Santo es consustancial a Dios ni para decir lo mismo que el Hijo. Esa fue una expresión no bíblica que ayudó a conducir la doctrina no bíblica en realidad antibíblica de la Trinidad. Aún después de lo acordado en Constantinopla pasaron siglos antes de la enseñanza de la Trinidad se aceptara a través de toda la cristiandad. La nueva enciclopedia católica, o The New Catholic Encyclopedia, dice, en el occidente, parece haber predominado un silencio general con respecto a Constantinopla I y su credo. Esta fuerte demuestra que el credo de ese concilio no se reconoció en todas las partes de Occidente, sino hasta el siglo VII y VIII. A raíz de la nueva doctrina de la Trinidad nacen nuevas expresiones más cercanas al ámbito filosófico que bíblico. Vamos a incorporar algunas palabras para que el sector se familiarice con ellas. Subordinacionalismo es el conjunto de opiniones teológicas de carácter heterodoxo elaboradas por diversos autores cristianos, después del Mesías obviamente, que, con el fin de contrarrestar la herejía llamada modalismo platónico, intentaron explicar y defender la doctrina trinitaria. Monarquianismo constituye el grupo de corrientes doctrinales totalmente opuestas entre sí, que tenían como única característica relacionada a la creencia de que Dios era un solo rey, monarca, y que no era una pluralidad de personas. Por ser contrarias a la posición trinitaria, fueron consideradas heréticas por el cristianismo histórico. ¿Mm? Y modalismo es un término acuñado en el siglo XIX por opositores trinitarios para describir una posición, según sus seguidores, estrictamente monoteísta, donde el Todopoderoso es definido como un aliento único e indivisible que se manifiesta al hombre en diversos modos. Homoousios, la que tanto problema tuvieron, consubstancialidad de un término usado en la cristología cristiana latina, acuñado por Tertuliano en el Adversus Hormogenem 44 para traducir el término griego homousios, de la misma esencia. ¿No es curioso? Y entonces ya empiezan los papas, que eran los que quedaban bajo el imperio después de Constantino. Papa Dámaso I, de Gitania 304, Roma, el 11 de diciembre del 384. Fue el 37º Papa de la Iglesia Católica desde el año 366 hasta su muerte. Dámaso fue contemporáneo del emperador Teodosio. Como Papa abrazó el Imperio Romano de Teodosio y aceptó la ordenanza del Edicto de Tesalónica. San Dámaso I, Concilio Romano 382 sobre la Trinidad y la encarnación del tomo Dámaso. Si alguno no dijere que el Padre es siempre, que el Hijo es siempre y que el Espíritu Santo es siempre, es hereje, según San Dámaso. San Samasu. El credo de Atanasio, la Trinidad fue definida en términos más em, completos y entonces el credo de Atanasio, como decía, era un clérigo que había apoyado el cristianismo en Nicea. El credo que lleva su nombre declara: adoramos a un solo Dios en Trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses sino un solo Dios. Bueno, no obstante, ciertos eruditos bien informados concuerdan que Atanasio no compuso el credo. La Enciclopedia Británica comenta que la Iglesia Oriental no conoció el credo sino hasta el siglo VII. Desde el siglo VII los eruditos en general han concordado que el credo de Atanasio no fue escrito por Atanasio, quien murió en el 373, sino que probablemente fue compuesto en el sur de Francia durante el siglo V. La influencia de este credo parece haberse visto principalmente en el sur de Francia y en España en los siglos VI y VII. Se usó la liturgia de la iglesia en Alemania en el siglo IX
y en algún tiempo después de Roma. Por eso pasaron varios siglos desde el tiempo del Mesías antes de que la Trinidad fuera aceptada extensamente sobre la cristiandad. Y todo esto ¿qué guió las decisiones en todo esto? Fue la palabra del Todopoderoso o razones cléricas y políticas. En su libro Origin and Evolution of Religion, de E.W. Hopkins contesta la definición ortodoxa final de la Trinidad fue principalmente un asunto de política eclesiástica, un asunto de política eclesiástica o religiosa, por decirlo así. Y pues todo esto atribuyes al sincretismo religioso, que es necesario, es importantísimo en estas fechas oscuras entenderlo. ¿Qué es religión? El sincretismo es ¿qué es en religión el sincretismo? El sincretismo religioso es el producto de la unión de por lo menos dos tradiciones religiosas diferentes. Podemos decir que entonces el cristianismo y el paganismo, ¿no? Cuando se empezaron a recibir a los gentiles y sus diferentes creencias y asimilarlas dentro de la fe. Entonces, dos tradiciones religiosas diferentes que se asimilan mutuamente, dando como resultado el nacimiento de un nuevo culto con elementos y productos de ambos. Como tal, el sincretismo religioso es un proceso que ocurre de manera pausada y espontánea, refiriéndose a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales y religiosas que se ven obligadas a cohabitar de forma armónica. Uno de ellos, pues obviamente fue em, el pan y el vino, el culto del pan y el vino gnóstico egipcio, y que vienen a hacerlo dentro de la, del servicio de la Pascua o de Pesaj, ¿no? Que es con un pan sin levadura. Seguimos leyendo al historiador Will Durant, dijo, el cristianismo no destruyó el paganismo, lo adoptó. En Egipto vinieron las ideas de la Trinidad Divina y el libro de Egyptian Religion de Siegfried Morens señala, los teólogos egipcios estaban muy interesados en la Trinidad. Se combina y se trata de tres dioses como si fueras un solo ser. ¿A quién se habla en singular? De ese modo, la fuerza espiritual de la religión egipcia muestra un enlace directo con la teología cristiana. En el prólogo, la obra de Othar Gibbon, History of Christianity, o la historia de la cristiandad, leemos, si el cristianismo conquistó el paganismo, también es cierto que el paganismo corrompió el cristianismo. La Iglesia de Roma cambió el deísmo puro de los primeros cristianos en el dogma incomprensible de la Trinidad. Conservó como dignos y creerse muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios e idealizados por Platón. Encyclopedia of Religion and Ethics James Hastings escribió, en la religión de la India, por ejemplo, nos encontramos con el grupo trinitario de Brahma, Shiva y Vishnu. En la religión egipcia con el grupo trinitario de Osiris, Isis y Horus. Y no es de extrañarse que en el babilónico con Astarte, eh, Nimrod y Tamuz, ¿no? Tamuz. Aquí vemos en la izquierda, pues entonces Isis, Osiris y su hijo. En 22. Platón y la Trinidad, ya vamos terminando. Se cree que Platón vivió desde el 428 al 343 antes del Mesías y aunque no enseñó la Trinidad en su forma actual, sus filosofías prepararon el camino para tal enseñanza. Después surgieron movimientos filosóficos que incluyeron creencias en triadas sobre las cuales ejercieron influencia las ideas de Platón acerca de Dios y la naturaleza, o el todo y la naturaleza. El diccionario francés Nouveau Dictionnaire Universel dice que la influencia de Platón, la Trinidad de Platón en sí, meramente un rearreglo de trinidades más antiguas que se remontan hasta los pueblos más primitivos. Parece ser la Trinidad racional de atributos de índole filosófica que dio origen a las tres hipóstasis o personas divinas respecto a las cuales enseñan las iglesias cristianas. El concepto de la Trinidad, de la Divina Trinidad no tuvo este filósofo griego. Puede encontrarse en toda la religión antigua del paganismo. El libro Declaración de Razones de Andrews Norton dice de la Trinidad, no podemos hallar la historia de esta doctrina ni descubrir su fuente de revelación cristiana,
sino en la filosofía platónica. La Trinidad no es una doctrina en el Mesías ni de sus apóstoles, sino una ficción de la escuela de los platónicos posteriores, sino una ficción de la escuela de los platónicos posteriores. En este documento de The Church of the First Centuries o la iglesia de las primeras edades o la iglesia de los primeros años, de los primeros siglos, dice, sostenemos que la doctrina de la Trinidad fue formándose gradualmente en los tiempos comparativamente tardíos, que se originó de una fuerte enteramente diferente a las escrituras judías y cristianas de las manos de los padres que impusieron la influencia de Platón y la desarrollaron y la injertaron en el cristianismo, que en el tiempo de Justino y mucho después se enseñaron de manera universal la naturaleza distinta y la inferioridad del Hijo, y que entonces había puesto de manifiesto solo la silueta vaga elemental de la Trinidad. Las bases de las doctrinas de grupo. La base de las doctrinas de grupo. Y vamos a cerrar con algo que, no sé, ustedes pueden evaluar por ustedes mismos qué creen. Las doctrinas están basadas en las creencias de grupos religiosos. Dependiendo a qué grupo pertenezcas, tendrá una u otra serie de doctrinas ligadas a su iglesia. Si tenemos una creencia preestablecida, bien que nos han inculcado o hemos nacido en el ámbito de esa creencia. Si leemos la palabra del Todopoderoso, encontramos que la práctica es incorrecta. Nuestra mente generará una salida para justificar que la creencia es correcta. Vamos a poner dos ejemplos. Jesús el Mesías nos enseñó en Marcos 12:19, el primer mandamiento de todos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, uno es. O nuestro poderoso, uno es. Usted habrá leído que el Mesías, Hijo del Todopoderoso, nos enseña que el Señor, uno es. Pero si usted ha sido educado como trinitario, usted rechazará este principio excusándose de alguna manera, procesando los datos para ajustarlos a su visión. Si leemos Juan 17:3, el Mesías enseña y da la doctrina, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, el único poderoso verdadero, y a Jesús, el Mesías, o Yeshua, el Mesías, a quien has enviado, a quien has enviado. Aquí volvemos a leer que el Eterno solo es uno, no tres. Además dice que es único, el único Elohim verdadero, el único creador verdadero. Pero la doctrina de la Trinidad dice que son tres personas, aunque la palabra del Todopoderoso jamás aparezca el término ni textos que avalen esta doctrina. Lo mismo podemos decir de otras creencias. Por ejemplo, los católicos utilizan imágenes como adoración. Las iglesias están minadas de idolatría. La palabra nos dice en Éxodo 20:4-5 que no te harás imagen de ninguna semejanza, ni en lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Eterno, tu Elohim. ¿Cómo es posible que una doctrina tan clara en las Escrituras los católicos la rechazan? ¿Y por qué la rechazan? A veces esos ¿has sido educado en la iglesia católica? Tu mente generará excusas acompañando una salida para que usted siga adorando imágenes sin que su conciencia les moleste. Si leemos primera a los Corintios 6 nos dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino del Creador. Usted leerá que los idólatras no heredarán el reino del Padre, pero su mente negará que usted es idólatra al adorar estas imágenes. Y esto ocurre en parte de un autoengaño. Eso se llama, eh, es un autoengaño, es una distorsión que usted crea de su realidad dentro de su cabeza. Por otra razón muy simple, ¿no? Es un autoengaño por una razón simple. Y bueno,
El experimento de Solomon Asch, un famoso experimento diseñado para probar cómo la presión ejercida por compañeros hasta hacer que un sujeto se conforme e influya en el juicio o la individualidad de un sujeto de prueba. El experimento se relaciona estrechamente a los experimentos conducidos con la prisión de Stanford y en los experimentos de Milgram, en el hecho de que el experimento de Ash trata de mostrar cómo los seres humanos perfectamente normales pueden ser presionados hasta mostrar un comportamiento inusual ligado a la fuerza ejercida por las figuras de autoridad o por el consenso de la opinión que otros le rodean. La opinión en general o la cabeza que está encima suyo le va a decir a usted, usted debe de pensar así. Y si no piensa así, entonces usted, no sé, hasta caracol puede ser, porque les gusta el acusador. Para el experimento, 8 sujetos fueron sentados alrededor de la mesa con sus asientos organizados según un plan constituido cuidadosamente para evitar cualquier sospecha. Solo uno de los participantes era en realidad el participante inocente y genuino en el experimento reclutado de afuera. El resto eran cómplices de los experimentos cuidadosamente instruidos para dar ciertas respuestas preseleccionadas. Dada esa meticulosa construcción del experimento y su estrategia, una cantidad variable de la presión del grupo iba siendo ejercida sobre el único verdadero sujeto experimental. Entonces la tarea consistía en ver unas tarjetas con dibujos de palitos y le preguntaba a los asistentes cuál palo era semejante al de la izquierda. En el que vemos en la imagen, el C es el que se parece al de la izquierda. Y entonces, a diferencia del grupo de control, todos decían la contraria y cuando el muchacho que entraba y veía la que era, pues no la entendía, no o decía lo que los demás decían, indiferentemente que él estuviera viendo la verdad. Cuando los sujetos estaban rodeados de gente que daba respuestas incorrectas a las preguntas dadas, más de un tercio de los sujetos que se dejaron llevar por la manifestación o opinión o por la respuesta errónea. Se dejaron llevar por la opinión de los demás. Los sujetos fueron capaces de escuchar el criterio de los demás miembros antes de creer que los sujetos o sus ojos veían y estuvieron dispuestos a someterse para no contradecir al grupo, ¿no? Esto, vamos acá. Esto, quiero que no, no, no. Mm, a ver dónde está. Fijaros bien en estas líneas que tenemos aquí. ¿Cuál de estas tres líneas diríais que es igual a la que tenemos como modelo? ¿La A, la B o la C? Parece obvio, ¿verdad? No es muy difícil darse cuenta que la línea C es exactamente igual, tiene la misma longitud que la línea modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que en los años 50 del siglo pasado se hiciera un experimento en el que sistemáticamente los participantes daban una respuesta diferente? Nunca decían la respuesta correcta. Os lo voy a contar. Seguro que muchas veces os habéis dejado llevar por la opinión de los demás, incluso sabiendo que lo que decían no era del todo cierto, ¿verdad? A veces la presión social es tan fuerte que nos hace ir en contra de nuestros propios principios o incluso nos puede llevar a pensar que estamos equivocados. De hecho, los políticos se aprovechan a veces de esto porque saben que si repiten suficientes veces algo, aunque sea una mentira, si esta mentira la repite un suficiente número de personas, al final acabará pasando por cierta. En los años 50 del siglo pasado, el psicólogo Solomon Asch hizo el siguiente experimento. Juntaba un grupo de entre 7 y 9 personas a los que les mostraba unas imágenes como estas. Estas personas simplemente tenían que contestar cuál de las líneas era igual al modelo que les había enseñado. Asch les dijo que el experimento iba sobre la percepción visual, pero en realidad no era así. Lo que quería estudiar era la conformidad. Lo que Solomon Asch quería estudiar era la influencia de la presión social en las personas.
En realidad, de todas las personas que habían en el grupo, todas, excepto una, a la que llamamos el sujeto experimental, estaban infiltrados y todos estaban compinchados con Ash para dar respuestas incorrectas la mayor parte del tiempo. El verdadero sujeto del experimento, el único que no era un infiltrado, tenía que dar su respuesta después de haber estado escuchando las respuestas erróneas del resto del grupo. Entonces, en el experimento, Ash mostraba una cartulina y después mostraba la otra, y preguntaba al grupo cuál de esas tres líneas tenía una longitud igual que la primera. Entonces, uno a uno y en voz alta, todos iban dando su respuesta. Durante las primeras imágenes, los infiltrados daban la respuesta correcta, la que además era muy obvia, pero llegaba un punto en el cual todos empezaban a dar, además con mucha seguridad, una respuesta incorrecta. ¿Y qué es lo que hacía el sujeto experimental? Pues al principio del experimento, Ash pensaba que la mayoría de las personas no se iban a conformar con algo que era tan obviamente erróneo, pero los resultados le sorprendieron. Vio que un número muy elevado de participantes dio una respuesta incorrecta, la misma que el resto del grupo, a pesar de saber que esa respuesta era errónea. Las personas se estaban dejando llevar por la presión del grupo. Esto ocurrió en un 37% de las ocasiones. Y al final del experimento, cogiendo todos los datos, se vio que 3 de cada 4 personas apoyaron las respuestas falsas del grupo al menos en una ocasión, esto es, se dejaron llevar por la presión del grupo. Al acabar el experimento, se entrevistó a las personas para preguntarles por qué habían dado esas respuestas. Y estas personas explicaron que sí, que sabían que lo que decían los otros era incorrecto, pero que dijeron lo mismo que el resto del grupo por miedo a destacar, por miedo a ser ridiculizados de alguna manera por el grupo, por pensar de manera distinta a los demás. De hecho, algunos incluso llegaron a pensar que estarían equivocados y que los otros tenían razón si todos lo veían de la misma forma. Entonces Ash hizo una pequeña modificación del experimento. Cogió a uno de los infiltrados y le pidió que no se equivocara, que diera la respuesta correcta, que rompiera la unanimidad del grupo. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Pues parece como si le diera permiso a la persona para discrepar. La persona, el que no estaba infiltrado, ya sentía que no era el único, con lo cual daba la respuesta que creía que era correcta. Y al final la conformidad acababa bajando. ¿Y sabéis qué es lo que resultaba más curioso? Que la conformidad bajaba todavía más cuando la persona que discrepaba, en vez de dar la respuesta correcta, daba una que era evidentemente más errónea que la que había dado el resto del grupo. Esto es, parece que la unanimidad del grupo, que todos digan lo mismo como borregos, es crucial para que se dé la conformidad, porque es más fácil resistir a la presión del grupo cuando hay algún otro elemento que también está discrepando, aunque no piense lo mismo que nosotros. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Tener en cuenta que en el experimento de Ash se está haciendo referencia a algo muy concreto, al tamaño de unas líneas, algo que es muy objetivo, algo de lo que nadie parece dudar. E incluso con algo tan objetivo, la presión del grupo es tan grande que la gente acaba cambiando su criterio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hablamos de cosas más sutiles como un punto de vista, una opinión, una idea? La teología. Ahí la fuerza del grupo es muchísimo más grande y nos acaba arrastrando hasta el punto en el que ya ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de qué es lo que realmente creemos o qué es lo que realmente pensamos. Esto es algo que se conoce muy bien entre los profesionales de la comunicación. Por ejemplo, cuando un partido político se enfrenta a un tema delicado, a primera hora de la mañana todos sus miembros reciben un correo con el argumentario oficial. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que tienes que decir cuando te pregunte la prensa. Y no te salgas de lo que te estoy diciendo. Esto, además del partido, se transmite también a los periodistas que son afines al partido y van a repetir esas mismas consignas en los debates de televisión, en las tertulias de la radio, en las columnas en la prensa. Y de esa manera, a ojos de la opinión pública, no hay fisuras, sino que hay un único discurso al que adherirse. Aunque hayan dudas, el público va a mostrar conformidad por miedo a la discrepancia. Y entonces ya tenemos una realidad diseñada al gusto de cada uno, a la que podemos llamar la verdad. Pero no es necesario que nos vayamos tan lejos. Pensad, por ejemplo, en vuestro trabajo, colegio, instituto, grupo de amigos. Si todos coinciden en decir que Pablito o Anita son estúpidos, ¿qué vais a hacer vosotros? Pues visto lo visto, es poco probable que digáis, oye, pues a mí me parece que es una persona encantadora. No, probablemente os callaréis.
o incluso os acabaréis sumando a esa opinión grupal por miedo a destacar, ya que os marginen por esa opinión diferente. Como hemos visto, cuesta mucho resistirse a la presión del grupo, sobre todo cuando durante toda la vida nos han enseñado a obedecer. Primero a nuestros padres y luego al grupo. Pero muchas veces es preferible que nos mantengamos firmes en nuestras opiniones, en nuestros puntos de vista, y esto es necesario tenerlo muy claro para poder transmitírselo así a nuestros hijos. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Pues bueno, Tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y también en Alberto Soler. y bueno, pues ahí está, y vamos a cerrar con un texto en Colosenses 1, capítulo 1, y vamos a agrandarlo por acá, no sé si se agranda allá. Con gozo damos gracias al Padre, con gozo damos gracias al Padre, que nos hizo aptos participar de la herencia de los consagrados en luz. Él nos ha liberado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Él es la imagen del Elohim, es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe ante todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en él todo tenga preeminencia. Porque el Padre quiso que en él, porque el Padre quiso que en él habitara la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Que es potestad del Padre, no de nosotros, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer paz mediante su sangre en el madero. Ya que son de él todas las cosas. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados, eran enemigos por tener la mente ocupada en obras malas, ahora los ha reconciliado en un cuerpo físico por medio de la muerte para presentarnos a ustedes santos, intachables e irreprensibles delante de él. Esto es, si permanecen cimentados y estables en la fe, sin dejarse apartar de la esperanza de la buena noticia que han oído, la que ha predicado con toda criatura debajo del cielo. De esta buena nueva, yo, Shaul, llegué a ser servidor. Muchas gracias y bueno, feliz cierre e inicio de Shabbat en sus moradas, ya bien sea ahorita al inicio, en la tarde o mañana en la mañana, como lo quieran hacer. Bendiciones a todos.